Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la presentación de una revista de revistas. ¿Por qué es importante analizar y presentar una revista de revistas? La revista de revistas la usamos por una necesidad de resolver un problema del individuo, de un paciente, problema de diagnóstico, de tratamiento, problema de la comunidad, problema de salud pública, un problema de la sociedad, un problema epidemiológico, un problema social, un problema antropológico, ¿no? Resolver un problema que es la base de una tesis, ¿no? Una tesina, para una graduación, en realidad. Para eso es importante analizar una revista de revistas. Entonces, tratemos siempre de buscar la fuente primaria. ¿Cuál es la fuente primaria? El artículo original. Vemos acá, esto es un cuadro donde relaciona el tipo de pregunta y la relación con el formato del artículo. Vemos respecto al diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Vemos en el artículo original, un diseño transversal. ¿Cuál es la etiología? En el artículo original, diseño de cortes y diseño de casos y controles. ¿Cómo es la evolución? Artículo original, diseño de cortes. ¿Cuál es el tratamiento? Artículo original, diseño, ensayo clínico aleatorizado controlado. ¿Cuál es la frecuencia? Artículo original, diseño de cortes, diseño transversal. En todas aplica excepto la etiología, una revisión sistemática, una idea de práctica clínica también. Entonces, respecto a la pirámide de evidencia, tengamos en cuenta también que mientras más alta se encuentra de la pirámide, ¿no? Más alto, entonces tiene mayor evidencia. Entonces, en el pico de la pirámide está el metaanálisis, seguido de revisión sistemática y luego ensayos clínicos. Mientras que en la base, lo que tiene menor evidencia es la opinión del experto. ¿Dónde buscar? Ya hemos revisado y vamos a seguir revisando PubMed, ¿no? Utilizando los filtros que se adecúen a nuestra pregunta, a nuestro problema. Esto es para mencionar los tipos de publicaciones, ¿no? Publicaciones primarias, el artículo original, ¿no? Las publicaciones secundarias ya son recopilaciones. Vemos también aquí los tipos de publicaciones de acuerdo al nivel de evidencia. Vemos aquí que el nivel de evidencia 1A, ¿no? Es el que más evidencia tiene, y ahí están los metaanálisis y el artículo original. Cuando menor es el número, o sea, el nivel 1 es el más alto nivel, y cuanto más bajo es la opinión de expertos, ¿no? La experiencia clínica tiene poco nivel de evidencia. Entonces, generalmente los artículos científicos utilizan una estructura IMRD. ¿Qué quiere decir? Introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Respecto a la introducción, se menciona por qué es importante la investigación, qué se sabe sobre el tema, cuáles son sus hipótesis, cuáles son sus objetivos, por qué es atractivo el trabajo. En cuanto a los materiales y métodos, ¿qué materiales se usaron? ¿Quiénes fueron la población del estudio? ¿Cuál fue el diseño de investigación? ¿Qué procedimiento se siguió? Entonces, esta es la parte más importante, cómo se hizo el trabajo, para darle validez a las conclusiones. Resultados. ¿Cuáles fueron los resultados más significativos? ¿Cuáles son sus resultados de apoyo? Discusión y conclusiones. ¿Cuáles son los principales resultados de los estudios? Se comparan también con otros estudios y cuál es la importancia de aquello y qué implicancia tienen esos resultados. ¿Es aplicable? ¿Es extrapolable a mi realidad? Todo eso se ve en la discusión y conclusiones. Esta es la estructura IMRD, que es la más usada. Entonces, teniendo esta base, vamos a armar una revista de revistas. ¿Cómo así? Empezamos por un problema. Tenemos un problema. En el último trimestre, en un servicio de neonatología, se notó un incremento de posición intracardíaca de catéteres umbilicales en recién nacidos prematuros. Se decide revisar la literatura acerca de la colocación de catéteres umbilicales. Podemos revisar guías, protocolos, claro, porque eso es lo que está establecido. Pero en este caso vamos a buscar un artículo original, un trabajo que haya ¿no? actual acerca de colocación de catéteres umbilicales. Entonces vamos a nuestro buscador, a PubMed.
y ponemos las palabras claves, ¿no? Inserción de catéter umbilical. Luego, ¿para dónde vamos? Vamos a los filtros. Yo lo he colocado aquí para que se aprecie mejor. Vamos a los filtros. Filtros por años, ¿no? Los últimos 5 años, ¿no? Generalmente, acá no marcamos nada en un inicio para que no eliminemos artículos que nos podrían ayudar. Entonces vamos al tipo de artículo. Como yo estoy buscando un artículo original, bueno, puedo buscar un metaanálisis, estudio clínico randomizado, aleatorizado y también una revisión sistemática, ¿sí? Pero si yo estoy haciendo un marco teórico de una tesis o una presentación de una revisión de la literatura, entonces puedo marcar guías y review también, pero porque estoy buscando un artículo original, ¿no? Es lo que he marcado solo esto. Tipo de publicación en los últimos 5 años, donde en humanos y como es un catéter umbilical, la población es neonatal. Entonces tenemos los filtros, tenemos la palabra clave, entonces usando los filtros vamos a ver que nos dan estos resultados. Aquí están los filtros aplicados y están en orden de relevancia, tenemos 5 resultados. Vemos acá el primer resultado, a ver, inserción de catéter umbilical, estimación de la profundidad de inserción del catéter venoso umbilical, usando dos fórmulas, una usando el peso al nacer y otra usando una medida de superficie, un estudio clínico aleatorizado. ¿Sí? Justo lo que estoy buscando. Entonces, me quedo con esto. Entonces, tengo el trabajo, tengo el artículo. ¿Qué necesito? Acá está el artículo, está la revista, está la dirección electrónica, está cuando fue publicado. ¿Y cuál es el siguiente paso? Voy a leer el abstract. ¿Qué es lo más importante? Los métodos. Esa es la parte más importante de un artículo. Entonces, primero uso un buscador, luego utilizando los filtros y luego voy a apreciar los métodos. Es un estudio controlado, randomizado, ¿no? Para determinar la longitud de inserción del catéter venoso umbilical utilizando dos métodos, ¿no? El SM, la medida de superficie, y el peso al nacer. Y luego han comparado esta proporción de la posición óptima del catéter umbilical por ultrasonido por un neonatólogo que desconocía el grupo asignado. Entonces, ¿cumple los requisitos? Sí. Entonces, como he revisado el abstract, he visto los métodos, entonces sigo adelante revisando el artículo en extenso. Entonces, tenemos la presentación del artículo. Vamos a armar la presentación del artículo. Pero hay una pieza que falta. ¿Cuál es? Es nuestro plus, el plus que le vamos a dar cada uno de nosotros, que es la apreciación crítica del artículo. Entonces, tenemos la pieza clave, entonces ahí ya tenemos todo armado. Entonces vamos a hacer la presentación de esta revista de revistas en base a lo que hemos revisado hasta el momento. Y vamos a lo siguiente. La primera diapositiva sería esta. El título, los autores, la revista, la dirección electrónica y la fecha de publicación. Entonces, estimación de la longitud de inserción de un catéter venoso umbilical usando la fórmula del peso al nacer versus la fórmula de la medida de superficie, un estudio clínico aleatorizado, publicado en el Journal of Perinatology en el 2019. Como introducción, se mencionan las dos fórmulas clásicas para determinar la inserción del catéter umbilical: el normograma de Dan y el método de Shukla. El método de Shukla es el que se menciona en el trabajo, que es el método basado en el peso al nacer. ¿Y de dónde saco la medida de superficie? Ahí vamos. El trabajo hace mención a este artículo original, que es la fuente primaria del 2015. En el journal, en la misma revista, el Journal of Perinatology, se presentó este trabajo que son medidas, ¿no? Medidas simples, medidas básicas
para colocar un catéter umbilical usando la anatomía de superficie. El autor Gupta describe esta anatomía de superficie, ¿no? Aquí están las medidas morfométricas, ¿no? La línea intermamaria, ¿no? Entonces la línea umbilical al sifoides, al sínfisis del pubis y al pezón. Entonces, se comparó la forma de Shukla, ¿no?, que es la basada en el peso al nacer, con estas medidas de superficies corporales. Y se informó que la distancia del ombligo al pezón -1 proporciona una mejor estimación en relación a la longitud de inserción del catéter venoso umbilical, con una tasa de precisión de 84% con respecto a 57% para la fórmula de Shukla. Entonces, las medidas antropométricas, morfométricas, ombligo, pezón y ombligo, superficie umbilical, proporcionan estimaciones más precisas de longitud, de la inserción de longitud de catéteres umbilical, arterial y venoso. Entonces, esta validez de estas medidas se estudiarán en forma prospectiva. Este es el trabajo base, ¿no? Entonces, como conclusión, la fórmula que concluyen es el catéter venoso umbilical, ¿cuál es la longitud de inserción? El ombligo, pezón, -1. Y el catéter arterial, el ombligo, pezón, -1, más 2 veces el ombligo en la sínfisis del pubis. ¿Cómo determinaron en este trabajo si la longitud fue buena, adecuada, de inserción del catéter umbilical? Lo determinaron por radiografía. Ese es un punto importante también. ¿Cuántos neonatos fueron enrolados en este trabajo de Gupta? 263. ¿No? Entonces, este es el trabajo base y que en este trabajo que estamos presentando en esta revista funciona como antecedente. Entonces, de aquí sale la medida de superficie para el catéter venoso umbilical, que es ombligo, pezón, -1. Según este trabajo tiene más precisión que la medida de Shukla, que es respecto al peso al nacer. Entonces, teniendo como antecedente este trabajo, vamos a ver los objetivos. El objetivo principal fue determinar si la estimación de la inserción del catéter por el método, este método descrito por Gupta, que lo acabamos de ver, ombligo, pezón, -1, lo voy a comparar con la fórmula de Shukla. Entonces, voy a ver si esta distancia es mejor, deja mejor posicionado el catéter en relación a la fórmula de Shukla, ¿no? ¿Y cómo voy a evaluar en este trabajo? Ya no por radiografía como en el trabajo anterior, el trabajo base, sino aquí por ultrasonido, que es más preciso. ¿Y quién hacía el ultrasonido? Un neonatólogo que desconocía acerca de qué grupo pertenecía el bebé, o sea, estaba en ciego. Y el objetivo secundario, comparar la tasa de precisión de la posición de la punta del catéter en ambos métodos. Además, también considerando el estado de crecimiento de los recién nacidos. En el material y método, vamos a ver, es un ensayo controlado aleatorio. Se realizó en la UCIN de Calgary, Canadá. Se realizó entre noviembre del 2016 y noviembre del 2017 263 recién nacidos que fueron sometidos a cateterismo venoso umbilical. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión que tienen que figurar en material y métodos? Los neonatos que necesitaban inserción de catéter venoso umbilical dentro del protocolo, así como el consentimiento de los padres. Se excluyó a los que tenían hidropsia fetal, enfermedad cardíaca, estructural importante, defectos de la pared abdominal, hernia diafragmática, congénita o ausencia del pezón, porque iba a falsear la fórmula para considerar la longitud de inserción.
Necesitó este trabajo también la aprobación del Comité de Ética y está registrado en la base de estudios clínicos controlados. Los datos se analizaron con una intención de tratar utilizando el Stata 14. Los resultados continuos fueron analizados con la prueba TD-Student y se comparó la tasa de resultados primarios y secundarios utilizando la prueba Stata de Fisher para variables categóricas. Entonces, en los resultados siempre se debe de presentar esta tabla, que es el diagrama de flujo del estudio de la población. ¿Cuántos fueron enrolados de manera inicial? Los neonatos que requerían el catéter venoso umbilical, que fueron 263. De estos se excluyeron 63. ¿Por qué? Porque no cumplían los criterios de inclusión, 6 porque declinaron de participar, 1 y porque se perdieron, 56. Entonces nos quedamos con 200. Esto se randomizó de manera electrónica, se formó los grupos, ¿no? Tanto para medida de superficie como para la fórmula basada en peso al nacer. 99 versus 101. En el seguimiento de los pacientes, ninguno se perdió y para el análisis fueron analizados todos. El resultado primario fue la proporción de la punta de catéter que fue colocada correctamente. Y según ultrasonido, no radiografía, sino ultrasonido. ¿A qué se llamó posición correcta? Punta del catéter en la vena cava inferior entre la confluencia de la vena hepática y la apertura de la aurícula derecha. Y resultado secundario, el éxito de la inserción alta, baja y complicaciones asociadas al catéter venoso umbilical. Entonces, tenemos aquí en esta tabla las características de los pacientes enrolados. Vemos aquí para el grupo medida de superficie y para el grupo que utilizó la fórmula peso al nacer y el p-valor. Como variables, la edad gestacional en semanas, el peso al nacer en gramos. Vemos aquí el peso al nacer el menor de 1000 gramos. El sexo masculino, el pequeño para la edad gestacional y el grande para la edad gestacional. Analizando el p-valor, vemos que ningún p es menor de 0.05. Por lo tanto, no hay diferencia significativa entre los grupos, por lo tanto, los grupos son comparables. Vamos a ver acá la comparación entre los dos métodos, ¿no? Los resultados primarios y los resultados secundarios. Vemos aquí que el p-valor para los resultados de éxito primario no hay diferencia significativa entre ambos métodos. Para los resultados secundarios tampoco hay diferencia significativa. Si bien para extremo bajo peso al nacer es un 43% versus un 22.5%, no llega a ser menor de 0.05. Así como los pequeños para la edad gestacional, 63% menos 27.3%, pero no llegan a ser estadísticamente significativos. Respecto a las complicaciones, ¿no? Las complicaciones entre los dos métodos, tampoco hay diferencia significativa entre ambos métodos. Entonces, este trabajo es el primer estudio aleatorizado que utiliza la ecografía como método de verificación de la posición correcta del catéter venoso umbilical. Quien realizó la ecografía fue un neonatólogo que desconocía la asignación de grupos. Se estudió la aplicabilidad de esta fórmula basada en el peso corporal, ¿no? Menos de 1000 gramos, más de 1000 gramos, y el estado de crecimiento. No se observa diferencia significativa en el catéter venoso umbilical colocado de manera óptima respecto al utilizar las dos fórmulas. No hubo diferencia significativa. Sin embargo, el método, ¿no?, de distancia ombligo al pezón menos 1 centímetro que es de superficie fue superior a la fórmula de Shukla basada en el peso al nacer, en la estimación de la profundidad, ¿no?, en el extremo bajo peso al nacer y los pacientes peje, que justo es lo que estamos buscando, ¿no?, en los pacientes prematuros, pequeñitos que según el problema, presentan más en el centro de estudio, más posición intracardíaca, ¿no? Como conclusión,
no hubo diferencia significativa entre la fórmula basada en el peso corporal y la distancia entre el ombligo y el pezón para identificar correctamente. Entonces, tanto la fórmula usada utilizando el distancia ombligo-pezón menos 1, como la fórmula usando el peso al nacer, no hay diferencia significativa respecto a la posición óptima del catéter. Tampoco hay complicaciones, como lo hemos visto. Sin embargo, la estimación de la profundidad de inserción utilizando la fórmula ombligo-pezón menos 1 da como resultado una mayor tasa de catéter venoso umbilical posicionado de manera óptica en recién nacidos con extremo bajo peso al nacer. Si bien no hay diferencia significativa, hay mayor tasa, ¿no? Solo se puede concluir eso. No podemos decir que hay mayor diferencia significativa. No hay diferencia, pero hay una mayor tasa en números. Obviamente, esto es la base para estudios posteriores. Entonces, la información que hemos obtenido puede ser útil para resolver nuestro problema. ¿Hemos aprendido algo? ¿Qué dicen? Sí, no, quizá, tal vez, puede ser. ¿Qué hemos aprendido? Conocemos la de Dan, conocemos Shukla, ¿no? Que ahora sabemos que se llama así, la distancia entre la longitud de dilatación usando el peso al nacer, que es una fórmula un poco larga, ¿no? Pero también hemos conocido que hay otro método que en este trabajo aleatorizado se ha visto que también no hay diferencia significativa con un método ya estándar y aceptado que es Shukla, ¿no? Entonces, puede utilizarse sobre todo en extremo bajo peso al nacer. Si bien hay diferencia significativa, es una mayor tasa, sí. Esto podría partir para hacer un trabajo de investigación más grande, utilizando mayor población, ¿no? Claro, utilizarla para validar la de arteria es un poco más complicado por las complicaciones de la arteria, ¿no? Pero hemos aprendido muchas cosas. Entonces, ¿puede ser? Sí, nos sirve para muchas cosas. Para resolver un problema, para ayudar a resolver un problema, para punto de partida de nuevos problemas, como tema de investigación a futuro, ¿sí? Nos sirve, y nos sirve mucho. Entonces, si nos sirve, pues, manos a la obra. Muchas gracias.